Analicemos un poco más en profundidad cada una de las líneas. Empezamos por las áreas operativas. Aquí es donde se produce la acción de la compañía. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta, ya que es una pieza clave para una gestión de riesgos activa, moderna y eficaz. La línea operativa es la que tiene el contacto con el cliente. Es la que introduce los datos en los sistemas. Es la que captura toda la información relativa a la actividad de la compañía. Es la que tiene que ejecutar las operaciones, que traducen las tácticas que se derivan de las estrategias definidas por la compañía. Es muy importante, por tanto. Los equipos compactos son aquellos que empiezan a defender por arriba, como hemos visto, por la línea que está más cerca del rival. En nuestro caso, por la línea que está más cerca de la acción. Suelen ser, además, las líneas operativas los que tienen la relación directa con los proveedores y con el resto de los actores que interpelan a la compañía en el día a día. Por tanto, su participación activa en la gestión de riesgos no es una opción. Está o debería estar dentro de ella fuera de toda duda. Sin embargo, esta afirmación es todavía difícil de asumir y de gestionar en muchas compañías, que no han recorrido todavía el camino hacia un modelo de negocio que no se guía exclusivamente por la maximización de la retribución a los accionistas o a los dueños, sino que tiene en cuenta a todo el ecosistema de interlocutores y gestiona sus relaciones con el objetivo puesto siempre en el largo plazo y en la sostenibilidad de las relaciones y de resultados, de tal manera que, asegurando que en cada acción y estrategia todos ganamos lo máximo posible, podamos mantener estos resultados en el tiempo. Por otro lado, las líneas operativas son los que ejecutan las acciones que incorporan riesgo a la compañía y, por tanto, sus responsables son los responsables de esos riesgos. Si hacer participar una línea operativa en la gestión de riesgos te parece difícil, ¿qué te parece esto? No solo deben participar, sino que son responsables de los riesgos y por tanto deben identificarlos, valorarlos y definir la respuesta más adecuada, ponerla en práctica, monitorizar el resultado y reportar sobre el mismo. Ahí es nada. Vamos a ir por partes. Imagina una empresa en la que cada día se capturan datos de clientes para la valoración de su situación sociodemográfica para la concesión de financiación, ¿vale? Es decir, se capturan sus datos personales, económicos, demográficos, se introducen en motores de decisión que toman acción sobre estos datos y aprueban o deniegan una solicitud de préstamo, asegurando siempre que hay al final una intervención humana en el proceso de decisión, ¿vale? ¿No parece lógico pensar que quien realiza la captura de datos, los introduce en el sistema, sea el responsable de identificar qué es lo que puede ir mal, decidir qué se puede hacer y poner los medios adecuados para que se haga de la manera correcta? Y además, parecería lógico pensar que verificara de manera regular la calidad de lo grabado y reportara sobre ello, ¿no? En primer lugar, y por su propio interés, yo me haría responsable de aquello que ejecuto. Creo que es lo más sensato y además lo más justo. Siempre vas a poder controlarlo mejor y ejecutar las correcciones adecuadas mucho más rápido. Pero es que en segundo lugar, el que mejor conoce el funcionamiento y los posibles fallos y errores de un proceso es el que ejecuta las actividades que lo componen. Por lo que normalmente será más acertado que sean ellos mismos los que propongan y ejecuten las medidas correctivas y reporten sobre ello. Veremos en el último apartado de este capítulo la manera de hacer que esto funcione. La segunda parte que veíamos era las áreas de control de gestión de riesgos. Esta segunda línea de defensa es la que realmente es más difícil de explicar, de entender y de hacer encajar en las organizaciones. Pero en realidad es la más necesaria para poder aportar valor añadido al tratar de asegurar la consecución de los objetivos. Como hemos visto en el ejemplo de las manzanas, de la habitación y las manzanas, esta segunda línea es realmente la especialista en gestión de riesgo en las organizaciones de cualquier tipo. Todo esto con permiso de la auditoría interna, que no es obligatoria nada más que en algunos sectores que están regulados. ¿Y qué hacen estos especialistas? Pues juegan, en mi opinión, y en mi experiencia, un doble rol. Y por eso siempre es muy complicado hacer ver su verdadero valor. Y es que, por un lado, deben hacer cosas como concienciar, facilitar, supervisar, proporcionar estructura y metodología, recopilar información, asegurar que las actividades de respuesta a los riesgos se ejecutan en la línea operativa de la manera en la que han sido diseñadas, verificar que en efecto esto está presente y funcionando correctamente,
Es decir, por un lado hacen cosas que son difíciles de cuantificar y de valorar en términos de objetivos y en términos del valor que aportan a la compañía. Y por otro, normalmente diseñan, planifican y ejecutan su propio plan de controles de segundo nivel de acuerdo con una metodología preestablecida. Y aquí es donde normalmente se genera toda la confusión, puesto que en cualquier organización medianamente grande con áreas de control, cualquiera que sea ajeno a este doble rol considerará que todas las actividades de control de la compañía deben ser ejecutadas por este área. Esto es un error, y es un error grande que normalmente puede costar muy caro a una empresa. Es cierto que la segunda línea de defensa debe ejecutar sus propias actividades de control, pero encargar toda la ejecución de la defensa de la compañía a un equipo de especialistas que, seamos sinceros, normalmente está mal dimensionado y con pocos recursos, es ir en contra del principio de todos defendemos, todos atacamos de los grandes equipos. Como veíamos en los ejemplos anteriores, cada uno en su justa medida debe contribuir al éxito de las operaciones de la compañía y debe, por tanto, contribuir a la venta de productos y servicios y a la gestión de riesgos, a la atención al cliente, a todo. Esto es así en las empresas que obtienen los mejores resultados. Los especialistas llevan el peso de las áreas de su especialización, pero siempre cuentan con el apoyo del resto de equipos que seguro que pueden hacer algo por facilitar su labor. Es muy probable que Messi, a pesar de lo grande que es, no hubiera podido destacar tanto si sus compañeros no lo hubieran ayudado. Y se puede decir lo mismo de cualquiera de los grandes deportistas de élite de los últimos tiempos. Vemos también defensas que son goleadores, defensas que son grandes atacantes, como por ejemplo, no sé, Roberto Carlos, Marcelo, del Real Madrid. Bien, hasta aquí el rol o los roles que deben jugar esta segunda línea de defensa. Pero, ¿quién la compone? Hemos visto que la primera línea está compuesta por las áreas operativas, que ejecutan las operaciones de la compañía. Esta segunda línea de defensa tiene composiciones muy variadas, en función de los departamentos o áreas que estén presentes en la entidad, que normalmente viene determinado por el entorno regulatorio en primer lugar, más que por la propia voluntad de la compañía. Esto es algo que siempre debes tener en cuenta. La cultura imperante normalmente, y sobre todo en el mercado español, es tener el mínimo, ya no necesario, sino el mínimo obligatorio para cubrir el expediente en materia de gestión de riesgos. Por lo que normalmente te encontrarás con equipos de gestión en la segunda línea de defensa poco dimensionados, poco reconocidos. Volviendo al tema de la composición, te puedes encontrar las siguientes áreas. No siempre estarán todas, ¿vale? Pero estas suelen ser las más comunes en una segunda línea de defensa. En primer lugar, gestión de riesgos. Si existe una como tal, es posible que englobe a otras como riesgo de crédito y riesgo operacional. En segundo lugar, control interno. Es algo más específico que la de gestión de riesgos y también puede incluir a otras áreas. Cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Riesgos laborales, continuidad del negocio, seguridad de la información, etc. En algunas compañías también encontrarás aquí también el área de legal o la asesoría jurídica. Como puedes ver, no hay una sola estructura concreta y existen distintos departamentos o áreas que pueden formar parte de esta segunda línea de defensa y también, como puedes imaginar, no todas estas áreas están juntas, ni dependen de la misma línea jerárquica y normalmente están desperdigadas por la compañía en distintas direcciones. ¿Qué crees que puede generar este tipo de organizaciones? Son cosas en las que debes empezar a pensar y sobre las que debes reflexionar para poder tener una opinión informada. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, te dejaré al final del capítulo algunas pistas sobre cuál debería ser la organización más adecuada y lo que te costará que eso sea de esta manera en cualquier organización a la que llegues. La tercera línea de defensa de la que hablábamos era la auditoría interna. Esta línea de defensa es la más fácil de definir y de identificar, sin duda alguna, aunque tampoco pienses que todo el mundo la entiende ni, por supuesto, entiende el valor que aportan en una compañía. Pero por lo menos tienen la facilidad de ser una actividad sometida a unas normas estándar de actuación, que definen lo que es y lo que no es auditoría interna, la manera en la que se debe establecer un área de este tipo, qué empresas y en qué sectores es obligatorio, y cómo se deben ejecutar los trabajos de auditoría.
La normativa en realidad regula muchísimas más cosas en detalle, ¿vale? Pero no es el objeto de este curso entrar a ese nivel. Simplemente me gustaría que te quedaras con la idea de que existe esta tercera línea de defensa y que muy probablemente no la verás en ningún sector o empresa en la que no sea estrictamente obligatoria su existencia. En este último apartado hemos visto que la manera de entender y gestionar el riesgo está muy influida por la cultura y el momento en el que se encuentra una empresa. Y que este último elemento, el tiempo, hará que esta forma de entenderlo vaya evolucionando. Hemos visto también cómo puede influir el estilo de liderazgo y las relaciones entre la dirección a la hora de enfocar la gestión de riesgos. Y por último, hemos hablado sobre el modelo más avanzado y extendido de organización, las 3 líneas de defensa.